Nuestro Dios y Padre amante, te damos gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos para tratar tus temas, buscar en ti el confort y el consuelo. Te pedimos por favor por todo lo que estamos acá, que abras nuestros corazones, nos toques, nos hables directamente a nosotros. Te pedimos por favor por quien va a exponer, que lo ayudes, que lo soportes. Te pedimos por favor la oportunidad de perdonar para ser perdonado y te pedimos que tu reino sea implementado en este mundo ya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces en, en este estudio en el capítulo 6 de Segunda a los Corintios. Vamos a leer del verso primero en adelante. Entonces, Segunda a los Corintios 6:1, dice así: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermano Leoncio, el micrófono, por favor. Verso 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hasta ahí nomás. Lo primero que podemos ver aquí es que el apóstol Pablo está interesado en que los corintios le reciban a él, como al principio, pero no exactamente en modo alguno una cosa personal, sino que reciban lo que él trae. Porque cuando dice que ellos son estrechos en su corazón, es que están estrechando el corazón a la palabra de Dios. Y lo que necesitaban ellos es eso, la verdad de Dios, po. Ellos necesitaban el ministerio, la enseñanza. Habían recibido la verdad, pero ahora estaban rechazando la enseñanza. Recibir la verdad en principio está bien, pero sin un constante recibir y crecer en la verdad, en realidad es un peligro muy grave. Entonces, el conocer la Biblia para recibir la Biblia, el recibir a Pablo para recibir la enseñanza y el ministerio del apóstol Pablo, que es para edificación, es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, el apóstol Pablo aquí está procurando de que ellos no solamente se establezcan en la verdad, en la gracia, sino que también reciban la enseñanza, ¿ya? Para que no pierdan la realidad de la gracia, porque aunque la tengan, pueden perder la realidad de la gracia. Entonces, aquí estamos en el tema, ¿verdad? La enseñanza relacionada con el nuevo pacto y, y dentro de este tema tiene que ver, aquí lo expresa como la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ya. Entonces, ya habíamos visto el capítulo 5, ¿verdad? Que tiene que ver con el ministerio que le fue dado al apóstol Pablo y a los que estaban con él, y también el hecho de que la base de la justicia está en Cristo, quien no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, para que Él, llevando la culpa, ¿verdad?
para que él recibiendo la pena, es decir, el castigo, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso ya está efectuado, está hecho. Pero los corintios estaban ahí, eh, no estaban con toda la confianza de recibirlo del apóstol Pablo por causa del trabajo de los enemigos de la verdad, de los enemigos de Dios, es decir, los enemigos de la gracia. Entonces comienza el verso primero, capítulo 6, diciendo así, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, aquí está hablando del hecho de que Él es parte de lo que Dios está haciendo en ellos. Dice, colaboradores suyos, Él y también los que están con Él. Hemos dicho más de una vez, entre ellos Saulo y Timoteo. Entonces, el punto aquí es que a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios la habían recibido. Pero hay un asunto que aquí se expresa como el hecho de recibir en vano la gracia de Dios. Habiéndolo recibido, que la gracia de Dios no tenga ningún efecto en su vida. Nada, que no haga nada. Que no opere lo que viene a operar, que no haga lo que viene a hacer la gracia de Dios, que tiene que ver con toda la capacitación, con todo el crecimiento, el desarrollo espiritual para poder servir al Señor. Entonces la gracia se expresa a veces como incluso el don que ha recibido cada uno, o los que sirven así en este caso hacia los demás hermanos, el don, y ese don es la capacitación para servir al Señor. Entonces, cuando uno recibe en gracia, en vano, la gracia de Dios, es que también el don que ha recibido no es desarrollado y no es establecido para un servicio dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, miren, voy a leer, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Aquí se puede leer de esta manera también. Y colaborando también exhortamos. Es decir, ellos colaboran en qué cosa? En el hecho del mensaje del ministerio, que se reconcilien con Cristo, ¿verdad? Dice allí, que se reconcilien con Dios a través de Cristo, etcétera. Eso que ya lo habían recibido, que eso lo vuelvan a retomar, esa reconciliación, que la tomen en cuenta, que siendo enemigos, ahora tienen paz, ¿verdad? Y buena voluntad delante de Dios a través de Cristo. Ese es el servicio que ellos están haciendo según el capítulo 5. Entonces, y colaborando en ese sentido, dice, también exhortamos. ¿Cuál es ese también exhortamos? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios no realice el efecto que ha de producir. Entonces, cuando habla de la gracia de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sostén y la capacitación absoluta y total para el servicio al Señor. Es decir, si toman en vano la gracia de Dios, queridos hermanos, ellos, los corintios, si la toman en vano, quedan con absolutamente nada, quedan solos como hombres. Y eso es lo que está pasando, aconteciendo, y están siendo presa fácil del error, porque están solos, la gracia de Dios no hace nada. La verdad de Dios no hace nada, no responde. La dejaron a un lado y ahora están como hombres frente a algo que es imposible hacerlo sin la gracia de Dios. Y por eso está cayendo en el tremendo error, por eso. Entonces, estar establecido en la gracia de Dios es sumamente importante, porque la gracia de Dios tiene que ver con todo la capacitación, tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios para poder crecer y servir al Señor. Y tiene que ver con la recepción, ¿verdad?, de la revelación especial, que es la palabra de Dios, en, en el alma, en el corazón, por medio del Espíritu de Dios. Entonces, los corintios estaban en eso, estaban cayendo de la gracia, estaban siendo desligados de Cristo, se estaban desligando de Cristo, estaban cayendo de la gracia. Por eso que siendo colaboradores, el apóstol Pablo con los siervos, ahora les exhorta y les dice que no reciban en vano la gracia de Dios, que no la reciban en vano. ¿Es posible? Claro.
Y ese problema del cristianismo en general, que la gracia de Dios la ponen a un lado y siguen solos. Entonces, lo que escuchan, cualquier cosa la creen, cualquier cosa cae. La gracia de Dios es importante. La enseñanza de la palabra de Dios es importante, el ministerio del apóstol Pablo es importante. Y entonces aquí usa un texto del Antiguo Testamento para expresar eso. ¿Por qué tiene que ver aquí la gracia de Dios si son creyentes? No, pues sí tiene que ver, pues, porque teniéndola pueden ellos no permitir que la gracia de Dios opere en su vida. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído o te he escuchado, y en día de salvación te he socorrido o te he ayudado. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Igual que 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es, la usamos para los inconversos y está bien, pero estos textos son para los creyentes, esencialmente para los creyentes. Y este texto también se usa para el Evangelio, para que los inconversos respondan al, al llamado de Dios y que tiene que ser urgente la respuesta. Bueno, aquí tiene que ver con los creyentes y usa este texto para los creyentes. Entonces, lo primero que podemos decir del versículo 2 es que todo está hecho y está disponible. Hay que echar mano día a día de los recursos espirituales de la gracia de Dios. Está todo hecho. Entonces, lo que aquí tiene que ver es el hecho que ellos están saliendo, están pretendiendo poder seguir solos sin esta salvación en su vida. Y la salvación de ellos es total, viene de Dios y es plena y absoluta. Y ahora se están poniendo bajo un régimen legal, que lo están poniendo los falsos enseñadores, para que ellos ahora a través de la ley procuren una salvación que nunca van a hallar. Y no solo eso, sino que nunca la van a hallar, pero no van a vivir, disfrutar y vivir en el poder de la salvación provista por el Señor. Si esa ayuda ya llegó, esa ayuda ya llegó y la recibieron a través del servicio de los siervos del Señor en Corinto. Entonces aquí tiene que ver con los creyentes siempre. Por supuesto, hermanos, aplíquelo para los, para los inconversos, no hay problema. En el Evangelio hay muchas cosas que son para creyentes esencialmente y se predica para el Evangelio, pero se usa para el Evangelio. El problema es que yo solamente lo piense para el Evangelio y no me dé cuenta que es para mí o para los corintios. Ese es el problema. Hay que tratar de entender bien eso y aplicarlo para aquellos que no son del Señor. Entonces dice, la exhortación, ¿en qué se basa? Usa un texto del Antiguo Testamento, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en cuanto a la ayuda. Ahí vamos a ver el texto, a la ayuda que necesitaba el pueblo de Dios. Y en día de salvación te he socorrido. O sea, el Señor fue en ayuda y socorrió al pueblo de Israel, lo socorrió, lo libró. Después dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ya está hecho, ya vino, ya fue establecido, ya vino el Cristo, el Salvador, el siervo de Jehová, el siervo de Dios ya vino y ya está todo establecido, está hecho. Sí, ya está hecho. Entonces, ¿cómo se van a poner bajo la ley si la salvación ya la recibieron plenamente y se está poniendo bajo la ley? Ese es el tema que persiste aquí. Miren, vamos allá a Isaías 48, 49:8. Dice así, Isaías 49:8. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Entonces, en un sentido aquí está hablando de que el Señor, Dios Padre, envió a este que es el siervo de Jehová para librar al pueblo de Israel. Y Dios oyó.
tanto al pueblo como a su siervo, para enviarlo para librar a su pueblo de una vez y para siempre. Y aquí en Isaías del capítulo 40 en adelante estamos hablando de la consolación, porque comienza el capítulo 40, consolados, consolados. ¿Por qué? Porque está hablando de los juicios que vienen, del juicio tanto a Siria como también eh, de Israel del lado norte a través de Asiria y del lado sur de Judá a través de los babilonios. Están entremezcladas los dos ataques aquí. Pero del 40 en adelante habla del consuelo, es decir, de la salvación que viene de Jehová y es total y absoluta. Miren, veamos en el verso, en el verso 6, miren lo que dice. Aquí está hablando de Israel o del siervo de Jehová. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él es la salvación, él. Dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la ley que no salva, no la cumplieron, no salva, y establece esto último, su salvación. La salvación de Jehová es a través del siervo de Jehová, del que vino a hacer su voluntad. Dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces, a través del siervo de Jehová viene la salvación. A través de la ayuda del Padre y de la dirección del Padre al siervo de Jehová, Él será el libertador. Y eso lo iba a hacer de una vez y para siempre. Y tenemos el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Donde habla del siervo que entrega su vida, ¿verdad? A favor de su pueblo Israel, pero también él sería el medio de salvación, no solamente para Israel, sino también para las naciones. Entonces aquí está hablando del terrible estado de Israel, en donde Dios le salva, y de una vez y para siempre. Entonces dice, el capítulo 6, versículo 2 de 2 Corintios, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido o te socorrí. Eso ya está hecho, ya está hecho. Entonces dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Mira, ve, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación ya está hecha, está establecida. Qué más quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va a volver atrás? ¿Cómo va a volver a los rudimentos antiguos, a los viejos, a los rudimentos del mundo, a la ley? ¿Cómo va a volver a la ley? Si ya está hecho. Y además dice, ahora el tiempo aceptable, ahora el día de salvación está hecho ya. Entonces, ¿para qué volver atrás? Entonces, ponerse bajo la ley es retroceder, volver atrás de una salvación tan grande como esta. Ese es el tema. Y continúa el tema que vemos desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 6, el nuevo pacto. Está aquí. Mire, leamos Lucas 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. Habla el Señor allí, ¿verdad? Cuando está en la sinagoga y abre el libro en Isaías. Dice así, a ver, aquí está. Lucas 4, 18 al 21. Dice, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. La costumbre era que iba a la sinagoga, en esta ocasión se levantó a leer. Seguramente no siempre lo hacía, pero esta vez se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y cuando lo halló, es que lo buscó. Fue intencional, buscó donde él quería leer. Algunos piensan que ya se abre la Biblia nomás y donde salga, no, eso no corre. Él abrió donde él deseaba leer, conocía la Biblia de memoria. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vino el Salvador vino al mundo, vino a la tierra, no lo reconocían, pero vino, está diciendo que Él es el Salvador, Él es el siervo de Isaías 61, Él es, no hay otro. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es que ellos fueran especiales, sino que fue en el momento en que Dios lo envió, en su momento. Entonces, eso ya vino la salvación y ya se estableció la salvación de Jehová, de Dios, a través del Hijo, de su siervo. Entonces, cuando dice aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, es que ellos no necesitan otro medio, otro método para acercarse a Dios, y ya está hecho, lo habían recibido, ya está hecho. Si recibieron al Salvador, ya está hecho. Entonces, ponerse nuevamente bajo un régimen que solamente iba a llevar a que, como dicen Gálatas, ellos se comieran, ¿verdad? Se masticaran y incluso se tragaran entre ellos, porque la gracia de Dios, el amor de Dios que se cumple en nosotros por el Espíritu de Dios, iba a ser totalmente borrado, ¿verdad? Oscurecido por la intervención del hombre, de la carne, en lo que solamente puede hacerlo Dios, no el hombre. El hombre no puede eh, llevar a cabo su propia salvación, no puede. Y eso es lo que estaba pasando en los Corintios. Entonces, aquí, en este texto, lo que está diciendo, eso de, sí, eso, lo usan, ¿no es cierto? El abrir la Biblia en cualquier parte, y en el fondo eso no es, porque no leen la Biblia, no estudian y dicen lo que a ellos se le ocurre. Claro, eso. El Señor no hizo eso. Cuando dice buscó la Biblia, buscó un texto. Ah, lo intentaste también hacerlo, claro. Él buscó un texto que ya él conocía, ya conocía y bien entendido, de tal manera que él sabía que eso se había cumplido en él. Entonces dice, verso 3. Yo digo que busqué cómo se llamaba hacerlo. Ah, ya, ya, ya. Bibliomancia, ¿no es cierto? Eso, ya. Ok, ok. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Ya? Entonces, él usa el texto para que los corintios se establezcan en lo que la Biblia dice. Y el apóstol Pablo no quiere él hacer que ellos caigan o se escandalicen o se tropiecen, sean escandalizados con lo que está diciendo, sino que todo lo contrario, para que su servicio, el ministerio del apóstol Pablo, no sea vituperado o no sea desacreditado. Porque si él hubiera ido con la ley y realmente hubiera estado correcto y con la ley, bien, pero él no fue con la ley. Él dice que no está bajo la ley, pero en cuanto a Moisés, pero dice que no está sin ley, sino bajo la ley de Cristo, que es muy distinto. Esa ley se funciona a través de la obra y el poder del Espíritu de Dios. Y por su palabra, por la iluminación de su palabra en nuestros corazones. Como hemos dicho, la revelación especial, que es la palabra de Dios. Dice, no damos a nadie ninguna causa u ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, lo que está diciendo aquí en adelante es que él desea y espera que ellos reconozcan su ministerio y que su ministerio es a favor de ellos, no en contra de ellos, no para hacerlos escandalizar o tropezar, sino para que ellos puedan gustar y gozar de la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Para eso. Entonces dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, sino no sea desacreditado, afrentado, burlarse de ello, ¿verdad? O mofarse de su ministerio, que no acontezca eso, para nada. Mire, 1 Timoteo 4:12, vamos a leer un texto ahí, dice así,
Dice, dice, en cuanto a Timoteo, mira lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo, todo esto tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios. Y ellos están haciendo lo mismo. Entonces, él cuando aconseja a Timoteo y anima a Timoteo, le está diciendo que todo lo que haga, lo haga en la base de la gracia de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque espíritu no aparece ahí, el espíritu tiene mucho que ver porque es el que motiva estas realidades en la vida del siervo, en este caso Timoteo. Y Pablo lo anima y lo exhorta a que lo haga de esa manera y no en la idea o en la sabiduría del hombre. Entonces, él no está buscando escandalizarlos, sino simplemente establecerlos la verdad. ¿Para qué? El propósito es que el ministerio del apóstol Pablo y de los siervos que están con él no sea vituperado o desacreditado. Para eso. No, no es por ellos mismos, sino por el ministerio, ¿ya? Por el servicio de la palabra que Dios les dio a ellos para darlo a conocer a los corintios, que lo tenemos aquí ahora. Dice, antes bien, en vez de eso, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahora viene a explicar él y a expresar lo que ha de caracterizar a un verdadero siervo de Dios, cosa que no tenían los que estaban allí desacreditando al apóstol Pablo. Ellos no lo tenían, ya menos de Dios. Entonces aquí vamos a ver del versículo 4 al final hasta el 5 las condiciones externas. Y en el versículo 6 y 7 vamos a ver las internas de este ministro o ministerio de los siervos de Dios. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Es increíble que lo que el Señor dijo en cuanto a cómo lo trataron a él, ¿verdad? Que el siervo no es menos que su maestro en eso, que iban a padecer lo mismo, el apóstol Pablo y aquí, y los siervos sufrieron exactamente los mismos males, los mismos respuestas negativas del mundo con respecto a su servicio, el mismo que el Señor, el mismo rechazo, exactamente el mismo. Entonces ellos tendrían que considerar y pensar que el ministerio del Señor y el de ellos es similar. ¿Por qué? Porque en el fondo el mensaje hace eso, esa es la respuesta del mundo, esa es la respuesta de los que no son del Señor. En cambio, los que estaban allí con ellos nunca recibieron nada. De eso nunca sufrieron lo que los verdaderos siervos aquí han sufrido. Dice, antes bien, o si no, nos recomendamos, y aquí cuando dice en todo, es la palabra, hay una reflexivo entre medio que dice a nosotros mismos. Ellos se recomiendan a ellos mismos porque ellos saben lo que vivieron, saben lo que son, saben que el Señor los llamó, especialmente el apóstol Pablo. En todo como ministros, es decir, como siervos, ya como llevando un servicio de Dios. El servicio no era del hombre, de hombre alguno, sino de Dios. Y Dios no se puede contradecir, porque si aquí Él está hablando de aquello que ya ha sido efectuado, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación, no se puede el Señor contradecir y decir, no, pues es que es la ley la que vale ahora y no lo otro, no se puede contradecir. Y Él siendo enviado por Dios, que Dios sí no tiene ningún problema en poner y establecer en su lugar la ley, y también la necesidad de la salvación y de la gracia de Dios en este tiempo, Él no se hace ningún problema, no tropieza con eso. Y Él, el apóstol Pablo, dice que Él es uno que sirve a Dios. Y en este tiempo es eso. Se ha manifestado la salvación de Dios plena y totalmente, que es la gracia de Dios manifestada en la obra del Señor y se puede decir sellada con la habitación del Espíritu Santo en los suyos.
Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, siervos de Dios. Hermano, para servir, uno quiere aprovechar de decirlo, el servicio es a Dios, primeramente. El servicio ha de beneficiar al pueblo de Dios y también beneficiar al mundo, pero el servicio primeramente es a Dios. Por tanto, nosotros tenemos que entender de qué se trata ese servicio, cuál es la dirección de ese servicio. Y Dios guía como guió al apóstol Pablo. Entonces dice, en mucha paciencia o en perseverancia. Esa paciencia es lo que hace que el apóstol Pablo en el tiempo tenga un desarrollo y una maduración tremendas. Porque si él soportó, por supuesto, con la ayuda de Dios, todo lo que él padeció, todo lo que el peso del servicio del ministerio, porque mucho peso, y para un hombre, en una obra tan tremenda, por supuesto estaban los otros con él, pero el peso mayor lo llevaba el apóstol Pablo, podemos decirlo. Entonces habla en perseverancia o en paciencia, o en expectación también se puede decir, que él estaba ahí esperando que cuando venía la prueba, venía la presión, él esperaba que Dios hiciera su obra y seguir adelante. Él no escapaba, como en un sentido Juan Marco se volvió a la casa donde la mamá, ¿verdad? Pero es parte de la madurez. Pero Juan Marco después maduró, creció y maduró. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y Silas. Entonces, aquí el asunto es que la paciencia tiene que ver con esa perseverancia, con el aguante bajo la presión. Y eso hace que el creyente madure, pero con una expectación, no aguantar por nada, no soportar por nada, sino, Señor, que tú, un ejemplo, que tú liberes de esto para seguir sirviéndote, para seguir en lo tuyo. Y viene la presión, y viene el golpe, y viene la oposición de todos lados, y uno, Señor, yo aquí me quedo, pero esperando tu salida. Y vas conociendo a Dios en ese paso, y al final eso es madurez. Dice en paciencia, en tribulaciones, ¿ya? En necesidad. Y las tribulaciones hemos dicho que la palabra es apretar, es el rodillo, aplastar, pero también es el rodillo, es apretar tan fuerte que uno pareciera que desfallece. Entonces, en esas tribulaciones, todas esas las pasó en dependencia de Dios. Po. ¿Por qué? Porque no es por la ley. Po. ¿La ley qué va a hacer ahí? No, es por la gracia de Dios. Y además que en el interés de Él, de seguir dando a conocer el nombre del Señor, en este caso a los corintios, en donde llegó y recibieron la verdad. Dice, en necesidades o en dificultades, ¿ya? O, eh, en, como dice después, en angustia, en las estrecheces, seguramente necesidad de todo, de comida, de vestido, como aparece en el capítulo 11, después lo vamos a ver, de todas las cosas básicas, también él tuvo falta de ella. Entonces tuvo necesidades, tuvo angustia. Esa palabra angustia viene de la palabra angosto, ¿ya? Son aquellas cosas que él tenía que apretarse, como dicen ahora a veces los políticos ya dicen hay que apretar el cinturón, ellos no se lo apretan para nada, sí, po. Pero a los demás le dicen que tienen que apretarse el cinturón porque ellos, no sé, po, hacen las cosas así, po. Ya ellos nunca se apretan el cinturón, pero le dicen a los demás que se tienen que apretarse el cinturón, aguantar, aguantar, aguantar. Bueno, eso es la palabra angostura. Y la palabra necesidades también tiene la idea de trabajos duros, incomodidades propias del servicio. Seguramente por las necesidades, claro, él tenía que trabajar, armar tienda y todo, y todo eso dentro de toda la oposición. Po. Y es increíble cómo él usa esto como carácter del siervo del Señor. Po. Sabe que a veces el carácter del siervo del Señor es que no le falta nada, lo tiene todo, todo le sobra, tiene de sobra los llamados siervos del Señor. Po. Yo no digo nada con eso de que tienen que sufrir, ¿no? Seguramente muchos de ellos tienen otro tipo de sufrimiento, pero no le falta nada a él sí, po. En las circunstancias de servicio de él, todo le faltaba porque iba dependiendo plenamente de Dios, iba de lugar en lugar.
Entonces, claro, las circunstancias son distintas, pero hay algunos que no sufren nada, como los que estaban allí, habían entrado gratuitamente en el terreno ya que había sido establecido por Dios, por supuesto, a través del apóstol Pablo. Entonces estaban inmiscuyéndose, pero lo triste y lo grave es que estaban tratando de que ellos dejaran al apóstol Pablo y que no lo reconocieran como un siervo de Dios. Ese es el problema. Lo he dicho, el apóstol Pablo no tenía ningún problema que fuera otro hermano allá a predicar, a enseñar, pero para provecho, para crecimiento, para edificación, no para decirle que ellos son ahora los señores y el apóstol Pablo es mentiroso, es falso, lo cual es mentira. Entonces aquí el carácter del verdadero ministro aquí son los sufrimientos. Aquí sí, por los sufrimientos, lo que él sufre, para que Dios pueda en él, a través de él, hacer la obra. Y esos sufrimientos eran necesarios porque en un sentido era la experiencia, la madurez para poder seguir adelante porque se iba a encontrar con muchos padecimientos, como le dijo el Señor, que iba a conocer cómo habría de padecer por él, allá en Hechos capítulo 9. Entonces, lo conoció, po. Pero ¿por qué era necesario para seguir adelante, para formar un carácter, ¿verdad? Una personalidad y un carácter sólido, fuerte para su servicio? Si uno hubiera quedado medio camino. Por eso él presenta esto como credenciales de un verdadero siervo de Dios, lo cual no habían sufrido los otros. Eh, Dice el capítulo 5, seguimos con las condiciones externas. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo eso él lo sufrió, todo. Veamos algunos textos. Dice, en azotes, Hechos 16:23. Dice así, Hechos 16:23. Verso 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. ¿Ya? Y dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo para que no tuviesen movimiento. Eran los pies apretados y en el cepo para que no pudieran escapar. Y estaban allí. Entonces, él no solamente en cárcel, sino en unas condiciones tremendas ya de incomodidad y de dolor, etcétera. Aún así, después vimos que ellos cantaban al Señor en la cárcel, ahí en Filipos. Y podemos ver Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Aquí habla de las marcas que probablemente puede tener que ver con esos azotes. Gálatas 6:17 dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, o las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús. La palabra Señor ahí no aparece porque seguramente habla de Jesús como el hombre que fue vapuleado y que fue también castigado, ¿verdad? Entonces él trae las marcas de Jesús, las mismas en un sentido por la misma causa de Jesús, es decir, por amor a las almas. Entonces dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lleva las señales de su servicio. Y seguramente aquí están los azotes con varas, ¿verdad? Con cuerdas, con metales, igual que al Señor en las puntas, distintos tipos de castigos que él recibió. El estar ahí en el cepo, todo eso provoca heridas. Entonces, él está hablando ahí de un siervo que lleve las marcas. O sea, ¿qué le van a decir los demás? ¿Qué le van a decir los otros? Deberían de reconocerlo, ¿no? Eso es lo que él busca, pero por el bien de los corintios en este caso. Dice en cárceles, ya lo hemos visto ahí, las cárceles, algunos dicen que pudo haber estado 7 veces en las cárceles, nosotros conocemos en Jerusalén, ¿verdad? En parte, en Cesarea,
y en Roma, 2 cárceles, y en Filipo, conocemos 5 más o menos, y algunos dicen, historiadores, que puede haber sido 7 encarcelamientos. En tumultos o en desórdenes, pero con la intención de hacerles daño a ellos. Veamos ahí en Hechos 13:50, los tumultos, cómo se formaban los tumultos, y la razón era su mensaje. Dice así, 13:50 de los Hechos, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ya hubo un tumulto ahí, ya, y un desorden, y expresa que fueron expulsados. Listra, en Listra ahora, 14:19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Buenas noches, hermano Leonce. Y 16-19, lo mismo que vimos ahí de Filipo, pero en el verso 19 ahora, 16-19 dice así. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces, claro, su mensaje exasperaba a los otros, y aquí eran gentiles, pero los judíos estaban detrás, instigando a estas motivaciones, a estos movimientos en contra del apóstol Pablo. Después dice, en trabajos, en desvelos, que incluye también el cansancio y los peligros que ello acarrea, en ayunos. Y ayuno es que él, por razón de la obra, dejaba todo preocupación o ocupación de su necesidad para ocuparse de la necesidad de los demás, en pro de la obra del Señor. Y eso está bien, incluso ahora eso es posible hacerlo. No, no es un mandato, pero hacerlo muestra el corazón de un deseo de que la obra del Señor pueda avanzar, pueda desarrollarse, ocuparse en esa necesidad. La necesidad que hemos hablado de las iglesias, que necesitan más de la palabra de Dios, necesitan más de las realidades, del poder de Dios, de los dones, y dejar toda otra cosa humana, religiosa y externa, sino que sea un servicio en el poder de Dios y en la dirección de Dios, tanto personal como del cuerpo de Cristo. Entonces, él está ocupado ahí de la oración y del servicio, en ayunos. Entonces, esas son, del 4 al 5 son la parte externa, y ahora muestra la parte interna. Vamos a ver un poquito nada más por el tiempo. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea, no solamente sus credenciales eran lo que sufría, sino lo que él vivía de adentro hacia afuera, en un sentido. Lo que vivía externamente, pero que era algo de adentro, que él cuidaba muchísimo. Y no era la voluntad del hombre, sino era el poder de Dios. Mira lo que dice. En pureza. Y en pureza es la palabra en santidad, guardarse apartado de todas las cosas del mundo. Por eso la exhortación del apóstol Pablo tiene mucha autoridad, porque él sí lo vivía. Y cuando él exhortaba, no es que no tuviera problema con el pecado y con la tendencia al pecado, todos los hombres lo tienen, pero lo que hacía él era vivir una vida apartada para el Señor. Dice, en pureza, en ciencia. ¿Qué cosa? En conocer. ¿Conocer qué? Conocer la palabra de Dios, pues, estar bien al tanto del conocimiento de la palabra de Dios. Si no es solamente una cosa para ir y así nada más, sino en ocupar tiempo en conocer la voluntad de Dios. Pero más que nada, la ciencia del conocimiento es conocer a Dios, porque cuando uno está en la palabra de Dios, lo que tiene que avanzar y desarrollarse es el conocimiento de Dios, no solo su voluntad, sino en el conocimiento de Dios. Mire, veamos ahí, me acordé un poquito ahí en Colosenses, nos puede ayudar en Colosenses. Dice,
Verso 9, 1:9 de Colosenses. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, en el sentido de que habían recibido el Evangelio los colosenses, porque el apóstol Pablo no estuvo en esa obra, sino Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, al conocer la palabra de Dios, al conocer la voluntad de Dios, para poder ser guiados por esa voluntad divina, eso lo que hace también es conocer al mismo Dios. Porque el estudiar la Biblia, el crecer en el conocimiento de su voluntad y de su palabra en general, dice creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí está hablando del conocimiento pleno, perfecto. Entonces, avanzando, es verdad que como hombre nunca va a llegar al conocimiento, pero avanzando en eso, como tampoco nunca vamos a alcanzar a conocer el amor de Dios, que es inconocible, ¿ya? Dios también, pero avanzando en eso. Entonces, dice él en ciencia, ¿ya? Que es conocimiento, es decir, en el conocimiento de su palabra, o sea, de su voluntad y del mismo Dios. En longanimidad, ¿ya? Eso es interno, el ánimo largo, ¿ya? Es decir, tener una paciencia amplia, larga, para el servicio, que es también fruto del Espíritu de Dios, un corazón ancho, ¿verdad? Aquí la longanimidad aparece también en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. En bondad, que también aparece en Gálatas 5:22, que es la benignidad, en el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Y cuando dice Espíritu Santo, lo más probable es que sea eso, ¿ya? En un depender plenamente del Espíritu de Dios. No habla del Espíritu del hombre, no podría ser porque tiene agregado la cualidad que es santo. Entonces ha de ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces una dependencia del Espíritu de Dios. Y después en amor sincero, sin hipocresía, que es también fruto del Espíritu Santo. Entonces, al depender del Espíritu Santo, también él podía manifestar, ¿verdad?, en su interior y hacia el exterior, el amor sin hipocresía, ¿sí? El amor santo, que es del Espíritu Santo. Entonces, aquí él está mostrando lo que tiene adentro. Él está mostrando primeramente que el verdadero siervo de Dios es uno que sufre por causa de la obra, pero también es uno que tiene que mostrar él la pureza y la obra del Espíritu Santo en su vida. Tiene que demostrarlo, tiene que mostrarlo. No son solo palabras, sino demostrarlo. Y eso comienza con la santidad, el apartarse del mundo para venir. Entonces, en pureza, en conocimiento, apartarse del mundo, esa es la pureza, la santidad, y venir hacia la palabra de Dios, en donde uno puede conocer a Dios, conocer su voluntad y crecer en el conocimiento de Dios, como leímos en Colosenses. Verso 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. ¿Ya? Entonces, en palabra de verdad, ¿por qué? Bueno, porque es lo que fluye del conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, su palabra, lo que expresa es la verdad, porque ya está lleno de esa verdad. Dice, en palabra de verdad. Dice, en poder de Dios. ¿Ya? Y podemos decir algo allí en cuanto al poder de Dios. Dice así, de todos los hombres de este mundo, él, es decir, Pablo, era el de aspecto más débil, el más apaleado. Le daban pero firme al pobre Pablo, el más cargado y el más deprimido, en un sentido, por causa de todo lo que él estaba sufriendo. No obstante, no hubo nadie como él que mostrara tener en su vida una fuente poderosa de fortaleza y verdad. Eso dice un autor del apóstol Pablo, a pesar de que él era el más apaleado, el más débil, ya el que podría decirse que era el que mostraba menos poder, en el fondo, por esa internalidad,
en donde permitía la obra de Dios, dice, no obstante o sin embargo, no hubo nadie como él que mostrara tener en su vida una fuente poderosa de fortaleza y verdad. Y esto también le exhorta al apóstol, a Timoteo, también le exhorta sobre esto. Mire lo que dice en 2 Timoteo 2:1. Dice así. Dice 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo lo que él ya conoce. Y cuando dice esfuérzate en la gracia, no es que él haga un esfuerzo, no, no está diciendo eso, sino que está hablando que él en su interior dependa del poder de Dios. Ese es un poder interno en él. Entonces dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido internamente en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo mismo que el apóstol Pablo conoce, a pesar de la debilidad suya, entendiendo la debilidad de Timoteo, que tenía problemas al estómago, que tenía no solamente eso, sino diversas enfermedades. El apóstol Pablo también tenía enfermedades que no sabemos cuáles eran, pero que de alguna manera lo expresa la Biblia de sus enfermedades, de una de las cuales incluso habla del aguijón, no sabemos si es una enfermedad, en el capítulo 12 de este libro, en donde dice que el Señor le dijo que le bastara su gracia, ¿no? Pues, que no le iba a quitar eso, era necesario. Entonces dice, verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, a pesar de ser tan débil, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después dice, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces, podemos leer ahí en 10:4 de 2 Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí está hablando de las armas que tenían. Y esas no eran carnales, porque le decían que andaban en la carne y que eran carnales. Pero miren lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa era, poderosas en Dios. Esas eran las armas que él tenía. Dice, a diestra y a siniestra. ¿Ya? Y en Romanos 13:12 dice así, para que lo anoten ahí, Romanos 13:12. Dice así, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esas son armas que se usan, poderosas. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Armas que Dios nos da, la oración especialmente. Y el gozarse en la esperanza es algo que un poder divino, que lo tenemos, es seguro. El sufrido en la tribulación es algo que nos ha concedido. Dios nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también que padezcamos por Él, y aquí constantes en la oración, armas necesarias, y que el apóstol Pablo usaba. Entonces, vamos a llegar hasta ahí, ¿eh? Entonces dice, lo interno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Mire usted cómo el apóstol Pablo se presenta, cómo el apóstol Pablo muestra su fuente de poder para servir, como ha servido también en medio de los corintios. ¿Y quién podía a él decirle, así como al Señor dice, quién puede a mí redarguirme de pecado? Pablo era pecador, pero ¿quién podría decir que él acaso se presentó con alguna mala intención, con alguna intención personal o con algún interés personal delante de ellos? Nadie podía decir eso. Entonces él, su testimonio era fuerte, no solamente en lo que sufría externamente, sino en cómo él se presentó delante de los corintios. Y esto lo estoy diciendo para que vuelvan a, ¿cómo se llama? Dejen de alejar al apóstol Pablo, sino que lo reciban nuevamente a él y a lo que él, a su servicio. Y en el fondo,
vuelvan ellos a establecerse en la enseñanza del Señor a través del apóstol Pablo. Por eso él hace estas recomendaciones. Y a nosotros nos ayuda porque también nosotros podemos ver ahí el carácter que ha de demostrar un verdadero siervo de Dios. En este tiempo incluso, un verdadero siervo de Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos a llegar ahora? Pensé que podíamos llegar hasta el 10, pero continuamos mediante el viernes con el estudio y ahí vamos a ir viendo los otros caracteres que habla y para terminar la parte del nuevo pacto que termina en el versículo 3. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6, 13 de este libro tenemos el nuevo pacto. Así que todavía estamos aquí en el tema del nuevo pacto. Muy bien, hermanos. ¿Se fueron algunos ya? Por la hora seguramente. Johnny, ¿estás por ahí? ¿Te podemos molestar para orar? Johnny, vamos a ver si está Johnny. Ya, parece que está, seguramente está en el trabajo, debe estar ocupadito. Ya, vamos a orar al Señor para dar por terminada este estudio. Ya, oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias porque ya está todo hecho, porque aquella obra de tu Hijo, aquella obra que Él iba a efectuar a favor de su pueblo Israel, pero también a favor de todas las naciones, ha sido efectuada. Porque cuando Él abre el libro ahí en Isaías, Él expresa que Él es el cumplimiento de esa profecía, de esa palabra, y se llevó a cabo al poco tiempo en la cruz del Calvario. Queremos darte las gracias porque, Señor bendito, podemos decir que he aquí ahora el tiempo aceptable, como dice tu palabra, he aquí ahora el día de salvación. Eso ya ha sido efectuado y tenemos que estar bajo esa verdad, no buscar otra cosa por otros medios, a través de la ley o a través de nuestras propias ideas, por muy buenas que sean. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda para entender este libro y sobre todo para conocerte a ti más y más a través de tu palabra. Quedamos en tus manos, rogamos por los hermanos para que tú los guardes y los cuides y también que tú te manifiestes para poder seguir con el estudio, Señor bendito, y así poder avanzar en el conocimiento de, de tu persona. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.